punto vamos a hablar en la estructura, pues tenemos lo que el B1, que es la parte general, B2, que es la calificación de procedimientos de soldadura, B3, lo que es calificación de soldadores, B4, algunas sugerencias para lo que es la soldadura en servicio, B5, B6, B7, que son, pues ya sobre todo hablar sobre lo que es pruebas no destructivas, sobre las soldaduras, cuál va a ser la aceptabilidad y pues sobre todo hablar también de lo que es una reparación también. En caso de surgir una reparación en las soldaduras en servicio, bueno, cómo lo debemos de llevar a cabo. Como parte, en la parte general, vamos a hablar un poco de los alcances, habla todo lo que concierne, cuál es el alcance de este apéndice B, que es para líneas en servicio, las cuales están diseñadas, en sí este apéndice está diseñado para todo lo que es reparación, todo lo que es, abarca todo lo que es la soldadura de la reparación de los ductos de los 2 puntos evadir, que en este caso son las quemaduras y el agrietamiento por hidrógeno. Bueno, ¿cómo podemos evitar estas? Las quemaduras, pues habla muy claramente en cuanto a las quemaduras del espesor de pared que debe de tener el ducto. Entonces, ahí te especifica que o te da la sugerencia de que para ductos menores de 250 milésimas de pulgada, un cuarto de pulgada hacia abajo, pues lleves a cabo ciertos pasos, como lo es una simulación térmica, por ejemplo, o del calor aportado. En el punto de las quemaduras también te sugiere utilizar un electrodo de baja penetración. Este electrodo podría ser un 70-18, 80-18. En este caso, lo que te está recomendando es utilizar electrodos de bajo hidrógeno. Electrodos de bajo hidrógeno para evitar también, sabemos que este tipo de electrodos son de baja penetración y lo que te pide, o sea, la quemadura es traspasar a la hora de estar depositando el metal base. ¿Qué pudiese pasar si creamos una quemadura? Por ejemplo, tenemos un espesor menor a 250, corremos el riesgo de perforar el ducto. ¿Qué estaría pasando en este caso en el ducto? Dentro del ducto, pues estaríamos transportando ya sea gas, petróleo, combustóleo, es decir, materiales flamables. A la hora de nosotros crear una quemadura, pues estaríamos creando una fuga o una posible ignición o casi segura ignición, ya que tendríamos fuego y entraría en contacto con un gas o combustible, ¿no? Entonces, por eso es que estamos o tratamos de evitar lo que son las quemaduras. En el agrietamiento inducido por hidrógeno, pues, ¿qué debemos de estar analizando? Por ejemplo, hidrógeno en la soldadura. A la hora de nosotros utilizar un 70-18 o un electrodo de bajo hidrógeno, pues también estaríamos reduciendo lo que es el hidrógeno en la soldadura. Si podemos utilizar un electrodo que incluso tenga o podamos asegurar que no contenga hidrógeno, pues eso también para nosotros sería muy bueno en una soldadura de este tipo, ya que el hidrógeno al encontrarse con un átomo de hidrógeno, al encontrarse con otro átomo de hidrógeno, creamos una molécula la cual crece exponencialmente y nos puede inducir un agrietamiento. La otra es tener una microestructura susceptible al agrietamiento. ¿Cómo creamos una soldadura susceptible al agrietamiento? Bueno, en este caso podemos hablar sobre la microestructura, podría ser la martensita. ¿Cómo se crea la martensita? Por medio de un enfriamiento brusco. Debemos entender que el enfriamiento en este tipo de soldaduras es muy súbito, demasiado creo yo, ya que tenemos dos sistemas termomecánicos en el cual en uno estamos aportando calor
Y en el otro, ¿qué vamos a estar aportando? Pues va a haber un flujo dentro de la tubería, la cual va a estar enfriando muy rápidamente el aporte de calor que le estamos haciendo a la tubería. Es por esto que debemos de tener un sostenimiento de la temperatura, ¿no? Durante todo el proceso de soldadura, para ello evitar este enfriamiento brusco y tener alguna microestructura susceptible al agrietamiento. Esfuerzos residuales. Bueno, uno a tratar más adelante va a ser acerca de lo que son las secuencias que debemos de llevar en la soldadura para con ello evitar unas tensiones no necesarias en las soldaduras. Y bueno, como que son los espesores menores a 250 milésimas, ya que pues aquí toma previsiones este apéndice y da la sugerencia que no se realicen las soldaduras sin hacer una simulación, ya sea por elemento finito o qué sé yo, pero sí realizar una simulación para asegurarnos que no perforar el ducto que está en servicio. Cabe mencionar, normalmente todas las simulaciones que vayamos a hacer abajo de 250 milésimas de pulgada nos van a arrojar resultados negativos, que no se pueda realizar el trabajo. Yo siempre sugiero que se pueden hacer simulaciones teniendo el espesor que vamos a trabajar, lo podemos aplicar los cordones de soldadura con diferentes diámetros de electrodo, diferentes tipos de electrodo, y mandar a hacer macroataques para así determinar cuál es la máxima penetración que vamos a obtener. Claro está, y lo vuelvo a repetir, necesitamos simular las condiciones que tenemos. Bueno, aquí tenemos una imagen representativa de lo que es una soldadura de tipo branch y una de sleeve. En este caso es muy importante tener en cuenta lo que es el temper bits o la temperatura de el sostenimiento de la temperatura entre los cordones. Esto se debe a que la parte que vamos a tener más, la parte que vamos a tener más, perdón, la parte que vamos a tener es la pared de la soldadura. La parte perdón, la pared del ducto en este caso, es la que vamos a tener con mayor enfriamiento. Entonces vamos a tratar de colocar o vamos a tratar que el soldador coloque tres cordones de soldadura. ¿Sí? Tres cordones o los cordones que sean, ponerlos primero los que van hacia la pared del ducto para ya nada más estar trabajando encima, ya que al tener esa cama de cordones vamos a tener ya un como respaldo para los demás cordones de soldadura que vamos a aplicar. En cuanto a la calificación de procedimientos de soldadura, en el B2 vamos a hablar sobre la calificación de procedimientos de soldadura. ¿Qué vamos a ver de la información? El primer punto es lo que es la información específica. Vamos a hablar sobre los materiales. ¿Qué es importante en este tipo o sea, es la información que debe de tener el procedimiento de soldadura? Aquí vamos a hablar en sí de la información específica. ¿Qué información debe de tener? Aquí nos habla también del contenido de carbono, que lo podemos agrupar o lo podemos, pues en sí hablar de lo que es la información específica, de cuál es el contenido de carbono equivalente que tiene de acuerdo
Esto puede ser de acuerdo en la especificación viene claramente la fórmula que debemos de utilizar para esto. Debemos de tener las condiciones de operación, debemos de tener el rango del calor que vamos a aportar. Esto es muy importante, ya que pues entre mayor sea el calor aportado, pues va a ser más brusco el enfriamiento que vamos a tener, y como lo mencionamos en el primer punto, necesitamos poner el heat input, ¿no? Necesitamos controlar el enfriamiento. En este caso, entonces, entre mayor sea el calor aportado, pues mayor va a ser la susceptibilidad o de crear una microestructura que sea susceptible al agrietamiento. También tenemos que en el procedimiento debemos de poner la secuencia que vamos a realizar soldadura, ya sea un encamisado metálico o sea un hot tap, un branch. Necesitamos determinar cuál va a ser la secuencia que vamos a realizar. En un punto posterior vamos a hablar de la secuencia de las soldaduras. También tenemos lo que son las variables esenciales. En las variables esenciales tenemos lo que es los materiales para las soldaduras de filete o sea, que comprenden este tipo de procedimientos. El esfuerzo a la tensión no es una variable esencial. El yield strength, el esfuerzo de excedencia, perdón, no es una variable esencial. Cabe mencionar, para las soldaduras circunferenciales no es una variable esencial, pero para las soldaduras longitudinales sí. Más adelante vamos a ver lo que son la tabla de las pruebas mecánicas, y ahí vamos a observar que vamos a realizar ensayos de tensión. Entonces, vamos a tratar de agrupar, o se van a agrupar los materiales de acuerdo al punto 5 de esta especificación, en los cuales nos clasifica de acuerdo a el material menor a 42, al X42 o 42,000 PSI, arriba de 42 y hasta 64,999. De 65,000 para arriba vamos a tener que calificar un procedimiento por cada grado de tubería que tengamos, ¿no? Cabe mencionar, como esta es una especificación API, normalmente clasifica de acuerdo a sus grados, ¿no? A los grados que tienen ellos de tubería, de acuerdo al API 5L, ¿no? Bueno, también tenemos es importante tener lo que son las condiciones operacionales del ducto, y pues incrementa la severidad de la operación del ducto, o si tenemos mayor flujo, pues obviamente vamos a tener un enfriamiento más brusco, ya que el flujo se va a llevar más rápido el calor. El flujo o lo que está transportando el ducto a la hora de pasar más rápido o tener mayor presión, pues obviamente se lleva más rápido el calor que vamos a estar aportando en las soldaduras. Tenemos lo que es el espesor de la pared. En este caso no es una variable esencial la pared, el espesor de la pared, pero sí consideremos que en algún momento tuve la calificación de un procedimiento y me decían, es que de acuerdo a la parte 5 dice que tú debes de calificar el procedimiento va desde 188 milésimas hasta 750, y tú estás poniendo que es a partir de 250. Esto yo lo hago o reduzco lo que es la parte del espesor, debido a lo que es la sugerencia, ¿no? De que abajo de 250 milésimas no realicemos este tipo de soldaduras. Tenemos lo que es el depósito de soldadura, es una variable esencial. ¿Qué soldadura va primero? ¿Qué soldadura va después? Eso lo debemos de especificar en
cada procedimiento, ¿no? Normalmente lo que ponemos es un esquema, ¿no? Una figura donde decimos, ah, esta va primero, esta va después y esta va al último. Bueno, hablando de lo que es la calificación en sí de soldadura o la soldadura de pruebas, las juntas de soldadura de pruebas, cabe mencionar, tenemos que hacer algo semejante a esta figura. En esta figura eh, es un tubo en sí que tiene tapas por los lados. Ajá, y por la parte de abajo vamos a estar metiendo o ingresando al tubo agua. Y por el otro lado, en la parte superior de la otra tapa, vamos a tener otro tubo, otra manguera o qué sé yo, para expulsar esa agua. ¿Cuál es la razón de esto? Vamos a simular un flujo o vamos a tener un flujo dentro de este tubo. Vamos a poner el encamisado metálico con el fin de crear unas condiciones semejantes de enfriamiento en lo que es la soldadura. Cabe mencionar, también en algún momento me cuestionaron el por qué lo estaba haciendo con agua. Aquí trae una nota en el apéndice B, viene una nota que para simular las operaciones de soldadura podemos utilizar agua, ya que el agua va a tener igual o más severas condiciones que un ducto en servicio. Entonces, de acuerdo a esta nota, pues podemos, o bueno, al menos yo recomiendo que se utilice agua y con un flujo normal. Cabe mencionar también, debemos de tener, dependiendo del diámetro de la tubería, debemos de calcular por lo menos un volumen, no sé, 10 veces mayor de agua del que vamos a tener dentro de este cupón de prueba. ¿A qué se debe? Me ha tocado que, por ejemplo, quieren utilizar un tinaco de 500 litros y a lo mejor llenan la probeta y a la hora de recircular, pues el agua sale y se mete dentro del tinaco y hay otra salida del tinaco que conecta la parte de abajo. ¿Qué pasa? El agua se va calentando. La función del agua es crear una condición de enfriamiento igual o más crítica de lo que ya la tenemos, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros tener un volumen de agua bajo y que vamos a estar recirculando, lo que vamos a crear es un calentamiento del agua, lo cual pues no nos va a ayudar a poder simular unas condiciones las condiciones que podría tener la soldadura cuando la hacemos en un ducto en servicio. Entonces, para que tome nota, no recomiendo abajo de 10 veces el volumen que va a necesitar la probeta para llenarse. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de lo que es un encamisado metálico donde se van a extraer cada uno de los especímenes de prueba. Los especímenes de prueba prefiero que los platiquemos ahora que esté en la parte de la tabla donde viene la cantidad de pruebas a llevarse a cabo, ¿no? Tenemos aquí una representación también de lo que es el Weld Deposition Repair o soldadura de depósito para la reparación. Cabe mencionar, esta soldadura solamente se va a realizar cuando sea permitido por la compañía. En este caso, la compañía es el cliente y es aportar soldadura sobre alguna corrosión que exista de alguna corrosión que exista en la pared del ducto. Esto es, sinceramente, es poco usual
o casi aquí en México no he visto que se utilice, pero en dado caso que lo requieran, pues lo pueden utilizar como un método de mitigación de esa falla, ¿no? Lo más común es que en lugar de poner cordones de soldaduras directamente sobre la pared del ducto o sobre la falla, pues se utiliza un encamisado metálico y lo dejes ahí sin reparar la falla, nada más le vas a poner el encamisado metálico por si sigue creciendo la, la picadura o la corrosión, bueno, pues puede llegar a acabarse la pared del ducto, pero tenemos el encamisado metálico que va a contener y va a mantener el flujo que tiene el ducto, ¿no? También me ha tocado que para las soldaduras tipo branch piden un enmantequillado. Yo lo dejo a consideración de las compañías. Hacen un enmantequillado en esta parte, en la parte del tubo que se va a conectar o en la derivación o branch, y para darle según mayor espesor en donde vamos a hacer la conexión tipo branch. En este caso, yo considero, en mi particular punto de vista, eso no es necesario, ya que le estamos aportando un calor a la pared del ducto que no necesitamos aplicarle, ¿verdad? Necesitaríamos, en lugar de aplicar ese cordón, pues sería aplicar el paso de raíz del branch, hacer el temper bits o los cordones que van a ir sobre el ducto, pero ya en lo que es la preparación de la soldadura, no en mantequillar y luego colocar. Recordemos que el branch normalmente es para sacar un hot tap o una derivación, entonces ahí en esa parte vamos a perforar y pues ya crear un calentamiento por el mantequillado y luego otro calentamiento por la soldadura que vamos a realizar de esta derivación, podemos traer consigo lo que mencionábamos en el primer punto, ¿no? Lo que es una susceptibilidad, una microestructura susceptible al agrietamiento por el calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento. Entonces, lo deseable es que no se realice un enmantequillado, es una recomendación. En ningún lado está escrito que se tenga que hacer, ni en lugar, ni tampoco está especificado que no se deba de hacer. Bueno, hablando de lo que es los tipos y números de especímenes para la calificación de un procedimiento de soldadura, tenemos esta tabla. Nos habla en el caso si nos regresamos a la figura, aquí vienen tipo de soldadura. Viene ranura, lo que es el sleeve o el encamisado metálico, y branch, que es la derivación de la soldadura del ducto, una derivación del ducto, un hot tapping, como lo quieran llamar, y WDR, que es Well Deposition Repair, de acuerdo a la nota que trae ahí, que es la nota C, que es Well Deposition Repairs. Entonces, ¿cuál es el group? Nos regresamos a esta imagen. Group va a ser esta soldadura que está aquí, va a ser lo que es group. Sleeve va a ser las soldaduras que están las circunferenciales o de filete, y branch pues va a ser la soldadura que se va a hacer como derivación, ¿no? En este caso, en la imagen, en la figura B3, viene muy bien especificado cuál es cada una de las soldaduras. Well Deposition Repair, bueno, también tenemos cómo van a extraerse. Se tiene que hacer un pad de determinado tamaño, el cual lo especifica claramente la figura B4, si mal no recuerdo. La figura B4 especifica de dónde vamos a tomar cada uno de los especímenes para este tipo de soldaduras, ¿no? Entonces, aquí tenemos especificado cuántas tensiones vamos a realizar. Si se dan cuenta, como bien lo mencionamos antes, para las soldaduras de filete no vamos a requerir lo que es
no, o sea, no es una variable esencial en el procedimiento de soldadura la resistencia del material. Y si se dan cuenta en la tabla, en lo que es sleeve, en lo que es branch, en lo que es encamisado metálico, lo que es derivación y lo que es soldadura de repósito para la reparación, no viene especificada una tensión. Entonces, por eso no es una variable esencial esto, ¿no? Para la soldadura de ranura vamos a hacer 2 tensiones, 2 neck break, 2 doblez de cara y 2 doblez de raíz en el caso de que sea menor o igual a 500 milésimas de pulgada o media pulgada. Cabe mencionar, aquí viene muy específico, menor o igual, es decir, si tenemos hasta 500 milésimas o media pulgada, debemos de utilizar la parte de arriba de la tabla. Cuando tenemos más de 500 milésimas o más de media pulgada es cuando utilizamos la parte de abajo de la tabla. ¿Sí? Ojo, si tenemos 500 milésimas, va a quedar en el grupo de la parte de arriba. En la parte de abajo es si es mayor a media pulgada. Entonces, para lo que es slip, vamos a utilizar 4 neck breaks, 4 dobles de cara y 4 macroataques. Aquí viene especificado lo que son los macroataques, ¿eh? Sí vienen especificados, pero de acuerdo a un párrafo anterior te dice qué pruebas le debes de hacer o cómo vas a realizar las pruebas. Para el caso de los macroataques, te pide que de los 4 macroataques todos los debes de inspeccionar visualmente y debes de realizar de esos 4 por lo menos 2 pruebas de dureza. Las pruebas de dureza no deben de ser arriba de 350 Hartnett Vickers. Si se dan cuenta, en esta tabla no viene especificado las pruebas de dureza y es uno de los errores o es algo que se nos escapa a la hora de calificar un procedimiento de soldadura por este apéndice. No realizamos lo que son las pruebas de dureza o no realizamos una inspección visual a lo que son los macroataques. Solamente vemos en el macroataque sanidad, tan, se acabó y bueno, aquí viene los requerimientos en el B2 5.4.4, vienen los requerimientos para lo que es la inspección visual y más adelante te dice claramente que el valor más alto que pudieses tener debe de ser menor a 350 Hartnett Vickers. Y bueno, aquí para branch, pues también vienen el número de pruebas que deben de utilizarse. En Well Deposition Repair también habla, trae una nota C. En la nota C habla de, o sea, simplemente te está diciendo que WDR es un Well Deposition Repair. La nota, dice que la nota A habla sobre lo que son los diámetros. Si un diámetro es menor a 4.5 pulgadas, pues lo más probable es que utiliza lo que son 2 cupones de prueba para que te alcance el material para realizar la prueba, ¿no? Dice que de acuerdo a la opción del dueño, algunos de los cupones que son preparados para lo que son los dobles pueden ser utilizados también para lo que es el neck break. Vamos a hablar ahora de lo que son la calificación de los soldadores. Para la calificación de soldadores para soldaduras en servicio, pues tenemos otro punto que habla de general. Aquí nos va a hablar de acuerdo a que en qué aplica, que los requerimientos debemos de cumplir con los requerimientos que además de los del 6.2 debemos de cubrir la parte de requerimientos especiales que tiene este apéndice, ¿no? En lo que es los diámetros, te dicen que un diámetro lo debes de calificar o la forma de calificar los diámetros es si tienes un cupón
por debajo de las 12 pulgadas 750 milésimas o 12 tres cuartos, como lo quieran llamar, hacia abajo, quedas calificado de ahí hacia abajo, desde 12 tres cuartos para abajo. Ese es un grupo, y el otro es, si calificas arriba de 12 tres cuartos, pues vas a tener calificado a tu soldador de 12 tres cuartos hacia arriba, ¿no? Hasta ilimitado. Cabe mencionar que para soldaduras de depósito, los soldadores pues tienen que hacer prácticamente lo mismo que, o sea, se va a calificar mediante las mismas pruebas que especifica la tabla de calificación del procedimiento. Cabe mencionar también que para realizar este tipo de, la calificación de soldadores en este tipo para líneas en servicio, para hacer una calificación de un soldador tenemos que hacer la misma probeta o la misma junta de prueba que realizamos para calificar el procedimiento. Lo que va a variar o la variante que va a tener esto va a ser las pruebas las pruebas mecánicas que se van a realizar. En este caso, no se admiten pruebas no destructivas para calificar al soldador, sino deben de ser las pruebas mecánicas. ¿Qué pruebas mecánicas? Bueno, dentro de las pruebas mecánicas que se deben de utilizar, pues aquí hablamos de la tabla B2. En la tabla B2 dice que son los números de especímenes que se deben de realizar para soldaduras longitudinales, ¿no? Que estas son las que son del modo group. Otra vez nos clasifica de acuerdo a los espesores, que es desde media hasta hacia abajo y arriba de media. Así es como nos separa el número de pruebas mecánicas que vamos a realizar. En este caso, a lo que es la soldadura longitudinal o a la group, solamente le vamos a realizar una tensión, un nick break, un doblez de cara y uno de raíz cuando son menores a media pulgada, perdón. Cuando son mayores a media pulgada, vamos a utilizar, en lugar de uno de cara y uno de raíz, vamos a utilizar dos laterales para calificar al soldador. Ojo, aquí habla del tipo de pruebas que vamos a realizar para soldaduras group o longitudinales. No especifica las pruebas que vamos a realizar en los filetes. En el B3.3, en el primer párrafo, habla que debemos de cumplir con el 6.4 y 6.5. En este caso, cuando hablamos de sleeve o de branch, hablamos de soldaduras de filete, o así las contempla esta especificación. Entonces, ahí nos vamos al 6.5, vamos a encontrar soldaduras, vamos a encontrar ahí soldadura de filete, y las soldaduras de filete nos van a mandar a la figura 10, donde nos va a especificar que debemos de hacer 4 nick breaks en las soldaduras tanto de branch, de filete, por llamarla así, de branch, y la soldadura de filete que vamos a tener en el sleeve o encamisado metálico. Van a ser 4 nick breaks en cada circunferencial y en cada soldadura tipo branch. En la figura 11, también del punto 5, vamos a tener también lo que es cómo se deben de hacer las muescas para la preparación. Hay que tener mucho cuidado a la hora de preparar este tipo de muestras, ya que estas probetas, ya que no nos pide, no nos dice si las debemos de tensionar o las debemos de doblar. El nick break lo podemos realizar ya sea tensionando o doblando hasta que rompan la soldadura. Pero para esto, la primera variante que vamos a tener es que debemos de tener un espesor igual o menor que lo que tenemos en el material base, ¿no? En este caso, en la soldadura, pues lo que se trata de hacer es, pues lo que se debe de hacer es realizar este tipo de hendidura,
que normalmente es de 2 milímetros, 3 milímetros, para incidir ahí la falla, para que si lo tensionamos rompa exactamente en ese punto, o si lo doblamos también rompa exactamente en ese punto. Hay que tener mucho cuidado en cómo, en el caso de hacerlo doblado, cómo lo vamos a realizar y estar seguros que esa área va a ser donde va a doblar, porque si no vamos a tender a donde hay ya sea pared de slip o pared del ducto o tubo de prueba, es la que se va a doblar en lugar de incidir una falla al centro de la soldadura. Bueno, dentro de las sugerencias para la aplicación de las soldaduras en servicio, tenemos lo que es la parte general. En la parte general vamos a tener lo que dentro de las sugerencias, pues que debemos de cumplir, ¿no? Con todos los requerimientos de una soldadura de producción, tratar de respetar los requerimientos de la sección 7, que es donde habla sobre todo las soldaduras cuando estamos construyendo un ducto o de la producción de soldadura en un ducto. Es decir, que no debemos de tener un refuerzo de la soldadura de ranura mayor a un 16, el refuerzo de la soldadura, etcétera, ¿no? Son que el ancho del cordón no debe de ir más allá de un 16 de cada lado de lo que es el bisel en sí. Entonces, todos estos tipos de recomendaciones que vamos a tener las debemos de seguir, a pesar de que están en otra sección que no es para líneas en servicio. Aquí en líneas en servicio nos están sugiriendo que respetemos esos parámetros, ¿no? Y pues aquí considero que es muy importante hacer o recalcar, hacer hincapié en que debemos de cuidar mucho la temperatura durante las soldaduras en servicio. El precalentamiento, eso digo, hasta en otras especificaciones o códigos, he visto que no comprendemos lo que es la parte de la soldadura de precalentamiento. Entendamos que la soldadura de precalentamiento es el precalentamiento antes de la soldadura es la temperatura mínima que debe de tener el material para ser soldado. ¿Sí? Para ser soldado quiere decir que si tú empiezas o inicias la soldadura, tú debes de mantener por lo menos esa temperatura para seguir soldando. Normalmente dicen, temperatura entre pasos, checo la temperatura entre pasos, pero y está por debajo de lo que yo necesito en cuanto en la temperatura entre pasos la marcamos cuál es el máximo, ¿no? En este caso, pero no perdamos de vista la parte de que a la hora de que nosotros precalentamos, terminas un cordón de soldadura, un electrodo o qué sé yo, y tú tienes que checar la temperatura, en este caso, que estás manteniendo. Antes de poner el otro electrodo o antes de iniciar a soldar con otro electrodo, tú debes de cerciorarte que la temperatura de precalentamiento siga sostenida. En este caso, cuando son diámetros muy grandes, espesores muy grandes, de plano, lo que son los multiflamas o con lo que realizamos el precalentamiento, normalmente no se apaga. No se apaga, se mantiene en constante precalentamiento debido a que como el flujo o el sistema que trae el flujo del producto que estamos conduciendo va enfriando, entonces nosotros debemos de estar precalentando constantemente. Si no precalentamos sostenidamente durante toda la operación de soldadura, lo más probable es que iniciamos en un punto, cuando le damos toda la vuelta al ducto y llegamos otra vez a este punto, la soldadura se encuentra agrietada. ¿Por qué? Por un enfriamiento súbito. Recordemos otra vez la temperatura que tenemos o que estamos aportando con la soldadura, esa temperatura se la lleva el fluido o el producto que está pasando a través del ducto.
Entonces necesitamos tener en constante precalentamiento las juntas de soldadura o mientras las realicemos. Esto sobre todo en las soldaduras circunferenciales. Cabe mencionar en las soldaduras longitudinales, que son las que la de ranura, pues es más fácil mantener el calor, y otra no tiene contacto en sí o no tiene gran contacto con lo que es el ducto, ya que vas a ir poniendo cama sobre cama y te vas a mantener fuera. Pero lo que es las soldaduras circunferenciales sí van a tener contacto siempre con el ducto, desde que inicias hasta que termina la soldadura. Entonces, mucho ojo con esa sugerencia. Mantener durante toda la aplicación de soldadura un precalentamiento sostenido. Es importante la alineación, hay que cuidar el gap o la separación que va a existir entre el encamisado metálico o el branch o la soldadura de post, sobre todo en el encamisado metálico y en el branch, hay que tener perdón, en el encamisado metálico hay que checar esa abertura que va a haber entre un material y otro. Dependiendo de la compañía, les van a pedir a lo mejor algún recubrimiento o algo que, que selle ese vacío que va a existir entre el encamisado metálico y el ducto. En otros lados no se los van a pedir, pero eso depende de la compañía, ¿no? También dentro de la alineación debemos de cuidar la abertura de raíz. Cuando realizamos una soldadura tipo branch, por ejemplo, debemos de ver qué abertura de raíz tenemos para, para evitar un sobrecalentamiento en la pieza. Si dejamos, por ejemplo, una cara de raíz muy grande, dejamos más abierto, a lo mejor vamos a necesitar mayor cantidad de calor para poder aplicar esta soldadura. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, el aporte de calor es un punto muy importante, ya que a mayor temperatura ingresemos, con mayor severidad se va a dar lo que es el enfriamiento. Bueno, el otro punto que debemos de checar, pues la secuencia de soldadura. En este caso, en lo que es la secuencia de soldadura, podemos hablar de diferentes puntos, ¿no? ¿Qué soldaduras vamos a hacer primero? ¿Qué soldaduras vamos a hacer después? En el caso de un slip, por ejemplo, primero hay que hacer una sola pieza. Estamos haciendo un encamisado metálico, prácticamente estamos abrazando un tubo con otro tubo. Entonces, lo primero que habría que hacer es, de las dos medias cañas o de las dos conchas, generar un tubo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Mediante una soldadura de ranura y listo. O sea, hacemos la soldadura de ranura primero para generar una sola pieza. Después nos vamos a una circunferencial. ¿Por qué no hacer las dos circunferenciales al mismo tiempo? Porque estamos atrapando tensiones. Si recuerdan, en un principio hablamos de no generar tensiones residuales o tratar de evitarlas. En este caso, si tú sueldas por uno y por otro lado, ya no le vas a dejar movilidad al encamisado. Una vez empezando las soldaduras, tú ya estás dejando todo las expansiones térmicas y todo eso que se dan mediante la soldadura, tú las vas a estar dejando atrapadas o sujetas ya no tiene para dónde moverse el encamisado. En cambio, si realizas primero una circunferencial, pues la expansión y todo lo que pueda ocurrir durante la soldadura de esa circunferencial, pues lo vas o lo puedes sacar por el otro lado. Y ya una vez que ya tienes esas tensiones relajadas, realizas la del otro lado y pues ya va a ser menor la cantidad de esfuerzos residuales que vas a tener en la soldadura. La dirección en soldadura es muy importante saber hacia dónde vas a ir, si vas a hacer una secuencia de soldadura ascendente o una dirección de soldadura ascendente o descendente en este caso. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes
de lo que son las soldaduras, de lo que es la secuencia de soldaduras, ¿sí? Cabe mencionar, las circunferenciales traen un diseño alternativo. Una es hacer las soldaduras tipo ranura y rellenarlas. La otra es dejarlas a tope, una media caña con otra, y realizar soldaduras de filete. Bueno, aquí algunos tipos de soldaduras que se van a realizar. Tenemos un refuerzo, es una tipo concha de respaldo para el apoyo cuando realizas una soldadura tipo branch o cuando vas a hacer una derivación. Bueno, pues vas a conectar el tubo, haces la soldadura y luego le metes un pad o una media concha para darle mayor refuerzo y después haces la soldadura de la media concha. Hay otras que son unas tipo T. Tenemos una de las más comunes ahora son los encamisados, pero ya con la T, las famosas split T, que ya es un encamisado como si fuera un slip y ya traen lo que es la derivación, o soldar el tubo y después ponerle un encamisado metálico para tener un refuerzo ahí en esa derivación, ¿no? En el B5 vamos a hablar sobre inspección y pruebas a las soldaduras en servicio. Y pues aquí debemos de respetar lo que son los requerimientos de la sección 8 y pues tenemos lo que son soldaduras volumétricas y superficiales. Cabe mencionar en la sección 8 habla sobre hacer, por ejemplo, en el caso de ultrasonido, en el caso de los encamisados metálicos, en el caso de los branch, es imposible realizar una soldadura, o bueno, no es imposible, pero podemos tener indicaciones que no falsas, ¿no? A la hora de realizarlo. Es por eso que normalmente se utiliza lo que es el ultrasonido. A la hora que tú tienes que vas a hacer ultrasonido, en la parte 8 te especifica claramente que tú debes de hacer un cupón de prueba donde tú puedas comprobar. En la sección 8 nada más te habla de un cupón de prueba en el cual, pues, como la sección 8 es para construcción, ahí nada más te especifica que el tipo de cupón de prueba que debes de hacer y para detectar fallas. En este caso, en el apéndice B, es muy importante tener o realizar un cupón de prueba en el cual tú puedas asegurar que que vas a poder detectar las fallas. ¿Sí? Esto, sinceramente, pocas veces he visto que lleguen al punto de crear este tipo de cupones de prueba. Incluso hay compañías que tienen su especificación donde piden ultrasonido a lo que es la soldadura de filete. Aquí te piden una combinación de pruebas no destructivas volumétricas y otra superficial. En este caso, puede ser ultrasonido con líquidos o con partículas. Cabe mencionar, normalmente los ductos están protegidos por un sistema de protección catódica, el cual lleva corriente impresa. Entonces, a la hora de nosotros tener una corriente impresa, utilizamos el magnetismo, puede que tengamos una es desconectar la corriente impresa, pero no nos exime de que nos pueda modificar lo que es el magnetismo a la hora de inspeccionar. Por ello, yo recomiendo que se utilicen líquidos penetrantes y ultrasonido, ya que la radiografía también nos generaría algo de indicaciones tal vez falsas, ¿no? En este caso. En el B.6 habla sobre los estándares de aceptabilidad de las pruebas no destructivas, incluyendo lo que es la inspección visual. Y pues para esto debemos de respetar lo que nos dice la sección 9 de este mismo código, API 1104. Y para la reparación y remoción de defectos, pues nos tenemos que ir a la parte de la sección 10.